¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda a su zona horaria, según corresponda a cuando están viendo este podcast. Viendo un podcast, qué raro se escucha eso. Bien, en sí, este es el siguiente podcast que grabo, ya tenía un tiempo sin grabar podcast, y se titula ¿Por qué debo aprender patrones de diseño? Ya existía un podcast sobre patrones de diseño, pero lo contrario, antipatrones de diseño. Igual lo pongo al final por si quieren escucharlo, ya que se tratan temas interesantes. Pero en este punto vamos a hablar sobre los héroes, no los villanos. En este caso, los patrones de diseño. En sí, ¿por qué tienes que aprender esto y cuáles son sus ventajas? Los patrones de diseño prácticamente son técnicas o formas de solucionar algo en el desarrollo del software. Un patrón de diseño te sirve para no reinventar la rueda en la solución de una problemática en común. Por ejemplo, a lo mejor la problemática de la persistencia de datos y cómo se obtienen estos por medio de muchas entidades. Esa problemática quizás se presenta en diferentes tipos de sistemas sin importar su modelo de negocio, y existen patrones de diseño que la resuelven para hacer encolamientos de quién sigue sobre quién sigue, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay patrones de diseño arquitectónicos que resuelven prácticamente la forma como vas a desarrollar cómo vas a distribuir, cómo vas a el control de acceso y la seguridad de tus sistemas. Por ejemplo, hay el famoso programación por capas o el famoso MVC, modelo vista controlador. Son ejemplos de patrones de arquitectura, patrones de diseño de arquitectura ya comprobados que funcionan y muy fáciles de entender. Esto es lo interesante, la facilidad de un patrón de diseño le da su confiabilidad, le da su estatus, ¿no? En sí, pues un patrón de diseño, tú puedes proponer un patrón de diseño y lo puedes proponer, hacerlo famoso, siempre y cuando cumpla el objetivo de que sea una solución para el problema en distintas situaciones. Siempre el patrón de diseño es eso, resolver problemas con una técnica, un poder. Y esto todo comienza en lo que es el nacimiento de la arquitectura de software. Que yo a veces me preguntan, oye, ¿tú qué trabajas? ¿Qué eres? Yo les digo, soy arquitecto de software. Y me dicen, pues sí, ¿cómo van las casas? Yo sí no mames, güey, o sea, de software, o sea, siempre tienen la palabra de que el arquitecto solamente hace casas, ¿no? Pero bien, pero esto también, pues obviamente la palabra arquitectura viene de hacer obras de construcción y pues se presta para confundirla, ¿no? Pero y todo esto pues tiene relación a cómo nacieron los patrones de diseño, ya que gracias a un arquitecto nació la idea, ya que por ahí de los 80, 70 más o menos, un arquitecto llamado Christopher Alexander se le ocurrió que había muchas situaciones para la construcción en las cuales se presentaba la misma problemática. Entonces el tipo sacó un libro llamado The Timeless Way of Building o Building. Entonces este libro, si es Building, construcción, sí, así se llama, The Timeless Way of Building. Este libro propone técnicas para resolver aspectos, problemáticas en común de edificios, no sé, construcciones cualquiera, ¿no? Por ejemplo, voy a construir un pinche edificio que tiene techo curvo y es una problemática que se presenta comúnmente, qué material vas a utilizar, etcétera. Desconozco yo de construcción, entonces me imagino que es algo por ahí. Este libro propone técnicas para solucionar problemáticas en común. No tiene que ver nada con desarrollo de software hasta que pasa los años, nace la programación orientada a objetos y los programadores que ya estaban bien maleados programando. Había programadores que les tocó desde la época de programar en Fortran o COBOL o cosas un poquito más viejas y les toca programar estructurado, no todo secuencial, y nace la programación orientada a objetos y dos tipos llamados Ward Cunningham y Ken Beck, si es Beck, Ken Beck, se encargan de leer, se dan cuenta que la problemática es cómo pueden solucionar este tipo de problemática. Pues prácticamente dan con el libro de este arquitecto Christopher Alexander, el que hablé anteriormente, y se dan cuenta que ellos pueden proponer patrones de diseño, patrones que resuelven problemática en común para los programadores. Estamos hablando de 1987. Interesante este tipo, Ken Beck. Ken Beck es interesante y es alguien que a lo mejor muchas personas
no conocen, pero es uno de los creadores de las metodologías de desarrollo de software. Hay una metodología famosa llamada Stream Programming, y este tipo es el que la creó. Y entonces estamos hablando que ya es hace 30 años, más de 30 años, que este tipo pues ya estaba metido en este pedo, ¿no? Bien, entonces estos dos tipos ven que los patrones de diseño, las soluciones hechas por un arquitecto para las construcciones pueden ser aplicadas en lo que es el desarrollo de software. Pero esto se realiza, ya se fija o se establece hasta los 90 por medio de, hay un grupo famoso llamado la Banda de los Cuatro, o Gang of Four, que prácticamente ellos sacan un libro llamado Design Patterns, o patrones de diseño en inglés, y es donde ya especifican 23 patrones de diseño comunes. Estos 23 patrones de diseño comunes, pues obviamente ya no son 23, ya son muchísimos. Obviamente todo esto comenzó así. Tenía que hablar sobre cómo comienza y por qué nace esto, porque si no hablo de esto, pues no tiene caso. Las ventajas de un patrón de diseño, ¿para qué sirve un patrón de diseño? Son muy obvias, ¿no? Tú tienes un problema, tú tienes que resolver un problema, lo resuelves con un patrón de diseño o lo resuelves a tu manera. Desventaja de resolverlo a tu manera, lo agarra tu programador tiempo después y ve que está hecho de una manera muy, se podría decir, artesanal, de una manera muy subjetiva, no objetiva. Entonces es más trabajo para que lo agarre otro programador el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en cambio tú haces un proyecto tipo MVC o con un framework y otro programador lo agarra y pues por lo menos ya sigue una secuencia. No siempre, porque a veces hay programadores que hacen un cagadero porque meten antipatrones en los patrones mismos. y en cambio, cuando tú haces, por ejemplo, en MVC un proyecto con un framework, por ejemplo en PHP utilizas Laravel, que no es MVC completamente, pero ya por lo menos tiene una estructura, un esquema a seguir, otro programador lo agarra y es más fácil de continuar el proyecto. Entonces hablamos de que hay una ventaja grandísima, obvia, llamada cuando el proyecto se realiza por medio de un programador y es traspasado a otro. Es más fácil cuando hay un patrón o patrones de diseño de por medio. Entonces se genera una estructura conocida siguiendo un esquema. Obviamente también esto no tiene sus desventajas, ¿no? A veces un patrón de diseño no te va a resolver todo, te va a resolver a medias. Entonces tú eres libre. Este es el punto de desarrollo de software, ser libre de cierta manera, pero mutarlo de una manera formal. Mutar un patrón de diseño de manera formal es que tenga su esencia, pero no la pierda la esencia, y tú le puedas agregar cosas, pero la esencia sea establecida, permanente, que siga continuando con su esencia, ¿no? Por ejemplo, vas a hacer un singleton para crear algo y dices, ok, pero yo necesito otro algo sobre este singleton. Ok, pues tengo el singleton abstracto detrás de todo esto y a lo mejor heredo de él, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, esa es una de las ventajas. La forma de que tú puedes trabajar con un esquema en el cual ya es conocido. Tú puedes ir a documentarte en internet y dices, ok, utilizo esto y está trabajando sobre esto. Obviamente no muchas veces se sigue el patrón de diseño al 100%, pero cuando se sigue al 100%, pues obviamente es muy fácil seguirlo o escalarlo o modificarlo. Modificar la estructura de algo o la solución de algo. Y esto es interesante porque cuando se sigue un patrón de diseño al 100%, pues obviamente no vas a reinventar la rueda. Simplemente vas a hacer, ni siquiera le vas a mover quizá a la estructura fija. Entonces es una gran ventaja. Otra ventaja es el tiempo, ¿no? Vas a utilizar algo que ya está establecido, que funciona, que no tiene problemáticas, y lo cual tú ya estás, no tienes que quebrarte el coco para solucionar algo que ya se solucionó y que tiene ya años que soluciona algo, ¿no? Entonces otra de las ventajas es el tiempo. Tú te vas a ahorrar tiempo. Siempre lo he dicho, cuando te ahorras tiempo, te ahorras dinero. Y si te ahorras dinero, pues es más dinero para ti. Por ejemplo, el tiempo siempre se reduce a cuánto cobras por hora. Y si estás haciéndolo más rápido y tu presupuesto, tu estimación fue más grande de lo que tú te ahorras, de lo que tú duraste haciendo el proyecto, pues ya es ganancia en dinero tiempo. Entonces esa es la otra de las ventajas, es el tiempo. Otra de las ventajas es cuando trabajas en equipo. Si siguen un esquema, un patrón de diseño, el esquema o la técnica, pues es conocida por todo el equipo. Ya no tienes que reinventar ruedas, porque cualquier programador puede moverle a alguna clase de otro programador o alguna
funcionalidad, librería, lo que sea, de otro programador, siempre y cuando se siga con especificaciones en concreto, hechas por un arquitecto de software. Otra de las ventajas que tiene el patrón de diseño es que si tú eres programador ya y quieres dar un paso a ser arquitecto de software, tienes que conocerlos. Eso es de fuerza. Eso es de fuerza. Y pues obviamente un patrón de diseño puede ser representado en cualquier lenguaje de programación. Eso no es como un pedo, ¿sabe? Que digas, no, pero es que yo lo vi en C#, no, pero no sé hacerlo en Java, o sea, o no sé hacerlo en JavaScript. Si tú sabes programar y tú sabes programar en C# y tú sabes programar en JavaScript y ves el patrón de diseño en C#, tú debes ser capaz de replantearlo en JavaScript, porque el patrón de diseño te dice las entidades, cómo se comportan una entidad con la otra, cuántas entidades son, qué se hace cuando hay mutaciones de datos, etcétera. Entonces si tú simplemente sigues la receta y la traduces al lenguaje de programación, no tienes que tener dificultad para programarla, porque es una solución fija, ¿no? En realidad te están ahorrando el pensarlo. Lo que cuesta trabajo al principio es captarlo, aprenderlo, pero una vez que lo aprendes, a lo mejor no te lo sabes de memoria, pero sabes cómo funciona, vas a la documentación y dices, ok, me puede servir porque ya lo utilicé en este sistema. Y ya lo tienes que reinventar. Yo realmente no conozco muchísimos patrones de diseño, pero si me dicen, oye, aplícate ahorita un patrón de diseño estructural, adapter o un bridge, o sea, los conozco, pero tengo que ir a la documentación para recordar, porque yo soy más como guardo los índices del conocimiento, sé dónde puedo encontrarlo, ya lo he hecho, sé que funciona para qué situación, pero no me lo sé de memoria. A mí se me hace mucho desperdicio de memoria, sobre todo cuando van creciendo la edad. Guardas tanta información en el cerebro que no puedes guardarla toda. Entonces yo guardo más bien como una indexación del contenido. Lo vi aquí, o ya lo tengo guardado, o lo tengo en este libro, y aquí ya lo he visto, y voy al libro, voy a la página tal, y obtengo lo que necesito. Ya lo he hecho una vez, otra vez. Es como cuando aprendes a andar en bici, ¿no? Dejas de andar 20 años, y el conocimiento está en el subconsciente, en el cerebelo, y 20 años no lo has practicado. Entonces cuando quieres volver a andar en bici, tu cerebro va a esa parte del conocimiento que tienes en el subconsciente y lo trae nuevamente a andar. Entonces es algo parecido, ¿no? Los patrones de diseño son tantos que no te los puedes aprender de memoria. Solamente lo que te conviene aprender es cómo se llama, qué soluciona, qué tipo es creacional, estructural, de comportamiento, arquitectónico, etcétera. Las ventajas, pues si se fijan, en sí te hace ser más profesional. Ser más profesional como programador te ayuda también a la escalabilidad de algo, porque como ya muchos patrones de diseño derivan de otros patrones de diseño, entonces a veces tu problemática puede darse el caso que se complique en un cambio de requerimiento y se convierta en un patrón de diseño que ya existe también, porque deriva del otro. Entonces lo importante es eso. Otra de las grandes ventajas que no había mencionado es que ya existen muchas, por ejemplo, vas a hacer un patrón de diseño sobre prototype, y vas a internet y ya está hecha las clases, o sea, ya prácticamente las copias y las pegas. Entonces ya también está como que la integración, la implementación del patrón de diseño a nivel código. Entonces también ya te ahorras mucho tiempo, ¿no? Y si se fijan, yo realmente, si tú quieres evolucionar como programador, no reinventes la rueda tampoco de las técnicas que se utilizan para desarrollar algo, ¿no? Ya existen los patrones de diseño. Está la desventaja que para muchos a lo mejor no es desventaja, pero para muchos sí va a ser, que la mayoría de información de los patrones de diseño está en inglés, lastimosamente o ventajosamente. Ahí ustedes tendrán el punto de que porque ustedes, yo realmente les recomiendo que aprendan inglés, es algo de a fuerza, ¿no? Pero pues obviamente hay muchas personas que no lo saben, no tienen el tiempo, o no tienen porque aprender inglés también te cuesta, ¿no? Al final de cuentas. Entonces a lo mejor tienes esa falta de esas cualidades, o se me fue la palabra, recursos. Entonces se complica y está gacho que no puedas obtener el conocimiento por esa falta de recursos, ¿no? Ya sea tiempo, ya sea conocimiento, ya sea pues más que nada las dos cosas combinadas.
Y bueno, yo lo que hago aquí en mi canal es hacer patrones de diseño representados en C#, por eso mismo. Me he dado cuenta que han tenido muchas visitas por eso, porque no hay contenido en español sobre patrones de diseño. Está culero, está gacho, pero pues uno ahí aporta su granito de arena. Yo les recomiendo que si quieren adentrarse en los patrones de diseño, pues vean estos videos que les voy a poner al final. Esta es una colección de patrones de diseño. Igual también estoy desarrollando un curso de arquitectura del software, obviamente también es gratuito, y aquí también se los voy a poner al final. Este podcast espero les sirva como motivacional para que aprendan patrones de diseño, se adentren poco a poco, pueden agarrar uno por semana, también uno al día es mucho, uno por semana, ir aprendiendo, ir viendo cómo se utilizan, ir viendo sus ventajas y viendo cómo lo puedes aplicar en qué situaciones. Yo lo que trato de hacer es dar situaciones reales en mis videos. Y el contenido es gratuito en español. Espero, si les ha gustado este podcast o este tipo de podcast que van más orientado a la arquitectura de software, pues denle me gusta, compártanlo, esto es gratuito. Y gracias por escucharme. Hasta luego.